Astele.tv. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este lunes desde los libros. Quédense porque tenemos un programa de lujo. Tenemos con nosotros a un artista en toda la extensión de la palabra, pintor, muralista, escritor, poeta, bueno, de todo hace este hombre y es para mí un placer felicitarlo por estar poniendo en alto el nombre de México siempre, con todo lo que él realiza, con todas las actividades que realiza. Y pues bueno, bienvenido a Julio Carrasco Bretón. Hola, Julio. Me da mucho gusto saludarte, Maru, y bueno, desde luego tener contacto con nuestro teleauditorio. No, pues nosotros felices de tenerte aquí. ¿Qué tal te estamos tratando en tu país? Muy bien. O sea, yo vengo 2 veces al año. Antes venía más tiempo, venía 4 veces, pero es muy cansado, y luego el cambio de horario, el decalaje, lo que llaman el jet lag, la despresurización, pero no dejo de venir a México. O sea, no soy, como lo he dicho muchas veces, de los que patean el pesebre. Es decir, mi ombligo está aquí. Claro, como mexicano, bueno, también tengo una tendencia a ser un ciudadano del mundo, aunque suene una pretensión, pero siempre con la estafeta de México, y por eso tengo mucho placer de haber estado unas 4 semanas en México y rematar esta última etapa pues aquí con ustedes en este canal de televisión y poder dialogar el próximo viernes. Viernes, por cuestiones de pintura, porque tengo una exposición en marzo en Bretaña y tengo que realizar obra en taller de Bramsen, que es un taller muy importante de litografía, un taller en el que ha habido algunos mexicanos que han trabajado antes que yo, y en fin, y seguir escribiendo y pintando y haciendo fotografía, etcétera. Pero estamos aquí y bueno, pues yo quisiera estar a la altura de tus preguntas, tus cuestionamientos sobre este último trabajo que he realizado, ¿sí? Sí, Julio, pues mira, la verdad es que algo padrísimo es que ya incursionaste en un nuevo género, que es el ensayo. Habías estado en cuestiones más afines con la poesía, pero hoy en día ya te metiste a esto del ensayo y con un tema, yo digo que bastante interesante, el ensayo de la psicología del mexicano del nuevo siglo, el otro laberinto. ¿Qué tal si nos cuentas un poco acerca de cómo es esta incursión en el mundo del ensayo? Pues para mí era algo necesario, ya lo he dicho en otros foros, el vivir lejos de México, pues en estos últimos 10 años me ha provocado a veces ansias por ver el deterioro en varios órdenes en mi querido país. Y esas ansias se han reflejado en un ensayo serio, profundo. Cuando tú haces un ensayo, verdaderamente aterrizas las ideas, las rumias, las desarrollas y las reflexionas y las expones. Y de esa manera yo he podido reflexionar por qué razón en ese entrever dialéctico entre una sociedad gobernada, que es la nuestra, y una serie de tribus gobernantes, pues se ha llegado a este estado en el país, ¿no? Es decir, hay una corresponsabilidad. La realidad mexicana no es producto de malos gobiernos, ya para qué los nombramos, sino también es corresponsabilidad de la sociedad o de los grupos o segmentos socioeconómicos, culturales, políticos que la componen y la constituyen. Oye, es interesantísimo. Ahorita que dices esto, Julio, recuerdo que la semana pasada estábamos platicando justamente en un evento de que, bueno, pues no es por generación espontánea que sucede lo que sucede en México, ¿no? Y decíamos que, por ejemplo, tenemos el nada honroso primer lugar en bullying, ¿no? En esto del acoso.
tenemos el primer lugar en obesidad infantil, tenemos el segundo lugar en obesidad en adultos, tenemos uno de los índices más altos de corrupción. Bueno, ¿y de dónde sale esto? Y es mucho de lo que analizas en tu libro. Sí, yo traté de hacerlo de una manera directa, llana, pero es decir, contundente. Efectivamente, ocupamos lugares tristemente penosos, pero todo efecto tiene una causa y por eso hay que analizarlos. Una de mis preocupaciones, o vamos a decir, objetivo de este libro, es imbuir a que nosotros como mexicanos tengamos una mayor estima. Somos un pueblo con muchos atributos, más positivos que cosas negativas, pero hemos estado acomplejados durante mucho tiempo, y no solo la mayoría que ha sufrido vejaciones, humillaciones o marginaciones, sino existe un doble coloniaje, existe también en las clases pudientes de este país, no se ofendan, pero lo que se llama desde el punto de vista sociológico, lo que es las oligarquías, vamos a decir, la nuestra, la contemporánea, no tiene verdaderamente un aprecio por el pueblo. Yo a veces he contemplado que hay cierto desprecio. México es un país con una dosis muy alta de racismo y clasismo. Esto no quiere decir que no haya muchos países en el mundo, pero la dosis en nuestro país es alarmante y debe desaparecer. Ahora tú hablas de la corrupción, de la obesidad. Pues sí, porque desafortunadamente en la medida que los mexicanos no aprendamos o no tomemos conciencia de nuestros valores como seres humanos, nuestra autoestima particular, personal y social, no podemos avanzar. Es decir, somos de alguna manera el traspatio, y somos el traspatio de empresas farmacéuticas, empresas embotelladoras, en toda esa alimentación chatarra, ¿sí? Y para eso se invierte muchísimo dinero en propaganda para cercenarnos la conciencia, por decirlo así, vulnerarnos el cerebro y hacernos cautivos o víctimas de un consumismo sobre productos que a final de cuentas lesionan la salud. México es el primero o segundo en el mundo en consumir refrescos. Es increíble que, por ejemplo, sí, claro, no voy a decir marcas, pero que un litro de leche casi valga lo que un refresco, y que muchas veces el propio pueblo compra un refresco en lugar de adquirir leche. Pero entonces esto hay una cuestión subliminal, ¿no? Es como la mayoría de los anuncios. No vemos la característica de los mexicanos. La mayoría de la población de nuestro país se compone de lo que llaman, no me gustan los adjetivos, la gente, un mestizaje, o nuestros grupos ancestrales rezagados de lo que quedan de las culturas autóctonas. Pero no lo ves en la mayoría de los anuncios. Siempre son los modelos europeos. Hay un eurocentrismo imperante, y eso es un reflejo de un neocolonialismo. ¿Estarás de acuerdo? Sí, oye, Julio, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos nos sigas contando del otro laberinto. ¿Te parece bien? De acuerdo. Bueno, enseguida volvemos, amigos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más.
Astele.tv. 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 Fines ya. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Julio Carrasco Bretón acerca de su nuevo libro, El Otro Laberinto. Julio, nos fuimos al corte hablando de esto, de tu incursión en el mundo del ensayo y con este tema, esta temática de la psicología del mexicano, tú vista desde alguien que ha vivido cerca de 12 años, 15 años en otros países, y concretamente hace 12 años en París. Y decías de esta necesidad por exteriorizar una preocupación, una inquietud que tú tenías. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de por qué el título del Otro Laberinto. Bueno, es un poco la continuación a la obra de Octavio Paz. Uh-huh. Es un personaje mexicano de la literatura, un gran poeta, ensayista que yo admiro mucho. De hecho, yo siempre he dicho que en el siglo XX ha habido dos personajes, a mi modo de ver, dentro de toda la pléyade, porque es un país de escritores y poetas, México. Pero particularmente Alfonso Reyes y Octavio Paz han sido muy universales. Uh-huh. Es decir, y el pensamiento de Paz es verdaderamente extenso, es un firmamento intelectual. Pero yo lo hice porque tengo la firme idea, te lo digo con toda sinceridad, de que los mexicanos cuando nacemos vamos creando un laberinto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se llama laberinto porque estamos rodeados de mentiras desde que nacemos, ¿sí? La realidad mexicana es una realidad a medias, es ambivalente. En el discurso familiar, en el discurso laboral, en el discurso político. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el medio laboral, cuando un agente es sobresaliente, el de arriba, el jefe, trata de opacarlo? Porque si empieza a brillar, se siente que le mueven, como se diría vulgarmente, el tapete. Y lo mismo sucede a nivel familiar. Y entonces, en relación al pensamiento de Paz, yo dije, voy a escribir El Otro Laberinto. Uh-huh. Sí, ¿qué ha pasado después de los 50? Octavio Paz elabora esta obra en los 50. Era un México muy diferente, era un México entre 35 y 40 millones de habitantes, y me estoy yendo exagerado, eran 37 millones de habitantes, la Ciudad de México tenía 5 millones de habitantes, la política no estaba tan cercana a las finanzas o a las empresas, es decir, todavía había una distensión entre los empresarios que habían sobrevivido a la Revolución Mexicana de ciertas familias y los políticos. Se ejercía la política y la política determinaba la economía. Hoy en día la economía determina la política. Hoy en día, por ejemplo, en el gobierno saliente ya no se distingue muy bien quién es un empresario y un político, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por esa razón yo
y yo lo que hice fue bautizarlo como El Otro Laberinto. Es escudriñar en la psicología de nosotros los mexicanos. ¿Por qué? Porque de esa razón empezar a comprender por qué estamos como estamos y por qué tenemos esta realidad tan fracturada, y porque el mismo Octavio Paz una vez le preguntaba que qué opinaba de la realidad mexicana, y dices que no hay moral pública, pero se quedó corto. Entonces yo hice un análisis profundo a ese respecto, y es una manera de aportar algo a mi país, porque me desespera ver los recursos naturales renovables y no renovables que tiene el país en cuestiones de edafológicas, mineralógicas, hidrológicas, panorámicas, etcétera. ¿Qué te puedo decir? La producción de minerales y de metales, ¿no? Oro, plata, cobre, zinc, manganeso, magnesio, azufre, sal, por ejemplo, y que no haya un nivel de vida, vamos a decir, digno para estos 120 millones que somos de mexicanos. Es decir, que haya una mejor distribución, no de la riqueza, sino de las oportunidades. Es decir, aquí tú ves que incluso por eso hay un capítulo en el que yo hablo de la melanina. O sea, sí, claro. Pues sí, si la gente es muy oscura de piel, pues hay una probabilidad de que sufra un estigmatismo, un racismo, un clasicismo, y si llega otra gente con la piel más clara, probablemente obtenga el puesto en lugar del que tiene la piel oscura. A veces a nivel familiar le dicen al más moreno, le dicen negro, ¿sí? Y ya lo ven como algo natural, pero eso es decir, se da en todos los segmentos y en todos los lugares o ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos, y eso me llevó a mí a escribir pues ensayo, un ensayo lírico, porque es producto de 45 años, vamos a decir, aunque es más, de edad de la razón. Cuando yo empecé a leer a los 5 años de edad. Mi padre me regaló el primer diccionario, yo lo leía en la noche, mi hermano no lo dejaba dormir, y entonces me cubría y prendía una lámpara para leerlo. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que después de haber leído muchos libros, que de todas maneras siento que me faltan muchos, y espero vivir muchísimos años para poder leer, para poder digerir, para poder crear, para poder desarrollar, para poder analizar. Pero sí, este ensayo es lírico, es producto de mi experiencia, de mi manera como contemplo mi país desde el extranjero, porque las visiones son diferentes, porque sí, claro, verdaderamente con todo lo que existe la tecnología como esto que nos permite llegar al teleauditorio, hoy por hoy hay una cultura, hay una geografía de la cultura todavía. En Francia, por ejemplo, saben muy bien qué está pasando en África o en Asia, y lo ves en los periódicos todos los días. En América no, en México no. En México se analiza lo que se acontece en Norteamérica, incluyendo México, que es Norteamérica, Centroamérica o Suramérica, o algunos países, ¿verdad?, el Medio Oriente, etcétera, pero no hay esa concepción de información más global. Entonces esto te permite ver la realidad estando allá de otra manera y contemplar a tu país y verlo en el dinamismo con respecto a las diferentes naciones, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando visité Corea, en 1975, Corea obtuvo, fíjate, tenía un grado de desarrollo, pues vamos a decir, con respecto a México estaba muy bien. Y en 1975 tenía 35 años de independencia, o sea, cuando Estados Unidos derrota a Japón, Corea obtiene apenas su independencia. Y hoy no alcanzamos a Corea, sí, y es un país muy pequeño. Entonces yo digo, los mexicanos tenemos muchos recursos, pero ¿dónde están esos recursos humanos? ¿Dónde están esos recursos tecnológicos que estén en armonía? O sea, y que haya una administración pública que permita y posibilite y entusiasme de alguna manera a todo tipo de científicos, inventores, creadores, artistas, literatos. Falta mucho por hacer. La parte cultural en México, yo todavía la veo, como dirían en los pueblos, muy rabona. Sí, claro. Oye, y de aquel entonces, del Laberinto de la Soledad, a hoy en día, ¿qué ves que hayamos avanzado? ¿En qué retrocedimos? ¿Cuál es tu percepción? Pues mira, yo pienso que la historia, hay una evolución, yo lo concibo desde el punto de vista dialéctico.
Es decir, es una espiral que está en movimiento. Aparentemente puede haber retroceso. Hay cosas en las que hemos avanzado, evidentemente es incuestionable, irrefutable, es obvio. Pero hay algunos renglones en donde hemos retrocedido, por ejemplo, el índice de violencia, el cinismo de los gobernadores, ¿sí? de los expresidentes, de los presidentes municipales, es decir, de los grupos de seguridad, es decir, se perdió, ya lo decía hace un momento, aludiendo a Octavio Paz, la moral pública, la violencia, la compenetración de organizaciones de los malos, ¿sí? Con los supuestamente buenos que gobiernan el país, los propios diputados, ¿no? O sea, los diputados de 1950 pues eran muy diferentes a los de ahora. Hoy tienen recursos tecnológicos y tienen todo un equipo a su servicio, pero yo cada vez los veo más iletrados. Entonces hay cosas en las que no hemos avanzado como quisiéramos, despegado. Por ejemplo, el fenómeno de la LOPE creado por López Portillo, yo me acuerdo de López Portillo de esa época, pues vino el IFE, etcétera, pero en realidad, o sea, lo único que se creó fue una gran nube que se llama partidocracia, y entre ellos se solapan, perdón que lo diga, pero pues a los hechos me remito, o sea, lo que el pueblo dice, lo que se hace, ¿no? Lo que se manifiesta en muchos lugares. Entonces, sí hemos retrocedido en muchos aspectos. De hecho, en tu libro hay un capítulo en donde hablas de este tema de las alianzas y dices que son unas quimeras. Sí, efectivamente, porque son como los luchadores. Un día un taxista me dijo eso. Mire, joven, le agradecí que me dijo joven, pero mire, los de los partidos, para no decir nombre, dice, son como luchadores. En el ring se pescan el lenguaje de luchadores, la greña, se desgreñan, se hacen llaves, etcétera. Pero ya cuando termina la pelea, ya hay un vencedor y un vencido, se van a una cantina y brindan juntos. Es verdad, o sea, la partidocracia ha creado eso, es decir, ese tipo de alianzas, y se ha convertido la política en un espectáculo, ¿sí? Y el deporte se ha convertido en un negocio. Pero a veces no es tan entretenido, ¿no? No, claro que no, porque resulta... El problema no es que sea entretenido o no, María Eugenia, lo terrible es la repercusión de las acciones de las gentes que nos representan en la Cámara de Diputados y de senadores, ¿no? Sí, claro. Yo espero que ahora que se habla de una cuarta transformación, esa sea una verdadera cuarta transformación. Lo que está sucediendo, a mí, perdón que lo diga, pero me da risa ese amarillismo que está empezando a imperar en los medios de la radio, en la televisión, o sea, ataques que aparentemente son gratuitos, pero es que esos ataques están dirigidos a proteger intereses, ¿sí? Intereses creados durante décadas entre mucha gente, ¿no? Entre muchos gobernantes. Y hoy la verdad, lo que tenemos que ver es que tenemos que madurar como pueblo. Julio, justamente quiero compartir con el auditorio una frase, ahorita que hablabas de esto, que encontré en tu libro que me pareció muy interesante acerca de esto, de que más nos vamos por intereses personales. ¿Me permites compartirla? Bueno, miren, dice Julio, el mexicano ha escondido su rostro defendiendo sus intereses personales por encima del bienestar colectivo, por causa de la ausencia de una cultura del esfuerzo dentro de la cultura doméstica o familiar que genera hábitos fragmentados ligados al orden, la disciplina escolar, laboral, profesional, en que persiste la conducta del casi lo logro o el ahí se va. Es un tanto lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, sí, porque sigue imperando. Y tenemos que cambiar, o sea, no solo se puede acusar a un gobierno, claro, no se puede estigmatizar a una tribu de gobernantes, también se tiene que ser autocríticos y como pueblo, a partir de, si se habla ahora de una cuarta transformación, pues también la cuarta transformación de la sociedad, con una mayor cultura de esfuerzo, con un mayor sentido de responsabilidad, con un mayor enfrentamiento hacia el futuro inmediato. Hay que proteger este país, hay que proteger los recursos ecológicos. A mí me preocupa, por ejemplo, que ahora aumente la desforestación y que en aras de un proyecto de progreso se desforesten zonas de varios estados de la República, sobre todo el sur, para sembrar más soya y sembrar maíz transgénico, ¿no?
O sea, esas cosas son importantes de mencionar. A mí me preocupa, por ejemplo, que no haya una reforma educativa verdaderamente importante y que se resuelva el problema de los bajos índices de escolaridad. Y como eso te puedo decir, me preocupa también la cuestión de la salud pública, pero no me refiero a la salud pública fisiológica, sino a la salud pública mental. Porque hay mucha gente que sabe leer, pero son analfabetas funcionales. Sí. O sea, no leen, no somos un pueblo que lea, tenemos que leer más. Una sociedad que no lee en su conjunto, no las clases que tienen acceso por diferentes factores, es más propensa a la enajenación, a la alienación y al engaño. Y eso lo hemos visto por décadas en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Julio, ya se nos fue otro bloque. ¿Me permites que vayamos a un breve corte y cuando regresemos seguimos con el otro laberinto? Enseguida volvemos, amigos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
Amigos, ya regresamos a Desde los Libros, estamos conversando con el autor de El Otro Laberinto, Julio Carrasco Bretón, ¿verdad, Julio? Nos fuimos al corte con una frase buenísima que decíamos de tu libro, de que el mexicano está más como conociendo o buscando defender los intereses personales por encima del interés colectivo, y que es algo que sucede muy frecuentemente en nuestro país. Pero hay otra frase en donde hablas de que no tenemos desarrollado el sentido de responsabilidad que provoca en el común de los mexicanos un blindaje de indiferencia, de evasión de la realidad lacerante, la violencia, la inseguridad, la impunidad, la impericia en el ejercicio de la administración pública, el nepotismo, la injusticia y la centenaria corrupción. Eres directo, duro y a la cabeza. Es que no puede ser de otra forma, pero además eso se ve en todos los sectores. No me gustan los términos, pero bueno, en todos los sectores socioeconómicos de este país, porque el hecho de que haya una gente con un poder económico no quiere decir que tenga el mismo nivel de educación equiparable o de cultura. Pero sí sucede, ¿no? Un señor, una señora que viene en una de esas ciudades desiertas, como decía un escritor mexicano, pues tienen su blindaje, viven en una torre, viven en un fraccionamiento que tiene guardias, parecen fronteras. México es un país de fronteras, ¿eh? O sea, eso no sé en muchos países. Que bueno, solo lo ves en Santa Fe, ¿no? Sí. El contraste. Claro. Entonces, si crean su propio blindaje, su realidad, bueno, pues es la realidad y lo demás no les importa. Y lo mismo sucede en la clase media baja, o en la clase más pobre y necesitada de este país. O sea, se crean su propio blindaje y entonces entran en una situación o una conducta de egoísmo. Y no consideran incluso el sustrato como algo de todos, como que la calle pertenece a todos, está llena de basura, o los anuncios, ¿verdad?, de las carreteras, todavía los ves algunas veces rayados. En fin, no hay una apropiación de que el país es nuestro realmente, es decir, existe un distanciamiento. Hay conatos, como yo lo menciono en el libro, de lo que se llama el patriotismo, pero el patriotismo es un patriotismo de superficie, no hay un patriotismo real, profundo, de amor a la tierra, de amor a tu escuela, de amor a tu colonia, ¿no? De que haya jóvenes que digan, bueno, ahora nos vamos a dedicar un fin de semana, vamos a limpiar la colonia, o en el campo digan, vamos a hacer un campeonato a ver quién recoge más esas botellas de plástico de una tristemente compañía que es la que acapara la mayor de los refrescos en México, ¿verdad? Y que pues lo único que ha hecho es meter basura por la ignorancia propiamente de la gente que no aprecia la tierra en el medio rural o el pavimento en el medio urbano. Entonces, sí, hay un blindaje. Se quejan de la realidad, nos quejamos, pero en el fondo nos conformamos con nuestra burbuja. Sí. Es una especie de blindaje y eso tiene que cambiar, porque si no, no vamos a progresar. Entonces México pues es un conjunto de segmentos sociales con sus propios blindajes. Incluso algunas compañías aprovechan ese clasismo para crear una serie de elementos de consumo, ¿no? Tú lo ves, ¿no? First class, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, los salones especiales. Entonces, hay gente que por complejos requiere de esos elementos, de esas refacciones económicas o materiales para sentirse persona, cuando todos los seres humanos somos iguales. El que tiene un coche último modelo de una marca muy, muy sofisticada, hasta el que no lo tiene, es decir, el hábito no hace al monje en ese sentido. Quiero contradecir ese adagio que tiene como 300 años. Oye, tú hablas justamente del patriotismo en una parte de tu libro, y decías que el patriotismo bien entendido en la práctica debería reflejarse o incidir en dos ángulos: el de la contribución para preservar y, en muchos escenarios, mejorar la autoestima personal y por ende la colectiva, con el postulado de mantener los valores esenciales de convivencia y de progreso sustentable de la nación en un todo orgánico de la sociedad en su conjunto. Y me pareció súper interesante porque incluso tienes otra parte en tu libro que se relaciona con ese tema de la identidad y de la nacionalidad, y dices muy bien que, por ejemplo, tal vez para las cuestiones deportivas sí somos todos México y nos apasionamos y demás, pero de repente desaparece, o tal vez en situaciones como el sismo, ¿no? Todos nos ayudamos y de verdad es algo muy positivo del mexicano.
pero de repente ya nos desconectamos, ya no nos importa el otro, nos volvemos insensibles, cero empáticos con los demás. Sí, y no lo acuñaste en el libro, lo estoy pensando ahora. Es una bipolaridad de nosotros cuando actuamos de manera, o sea, como seres humanos que reflexionamos con nosotros mismos en ese solipsismo, somos unos. Cuando estamos delante de la autoridad del ser, o sea, la pareja o los amigos o la familia, somos otro. Cuando estamos en el trabajo, somos otro. Cuando estamos con la ciudadanía, somos otros. No sabemos conjuntar esas personalidades, por eso también hablaba de la esquizofrenia. Sí, Hay una esquizofrenia social, pero refiriéndonos al patriotismo para responderte, efectivamente, son conatos en donde sale ese fervor, pero son fuegos artificiales. No hay por ejemplo, un verdadero patriotismo sería defender nuestras empresas mexicanas, ¿sí? No dejarnos avasallar. No hablo de un nacionalismo enfermo, pero como hacen otras naciones que defienden su tierra, defienden sus productos, defienden su identidad. Esto tampoco el teleauditorio va a entender de una manera exagerada, pero es decir, sí es afirmativo y sí se distingue que hay una falta de ese patriotismo. El patriotismo no nomás es el 15 de septiembre, el patriotismo es cuidar la patria, cuidar la escuela, cuidar la calle, claro. Cuidar nuestros ayudar talleres, a alguien a pasar, ¿no? Cuidar nuestros productos mexicanos. Sí, claro. Y no hay, por ejemplo, segmentos sociales en México que padecen verdaderamente el American Way of Life. Eso es incuestionable. Oye, Julio, hay otra parte que también me gustó muchísimo en donde hablas del pasado, o sea, más bien del problema que tenemos con el pasado y con la visión del futuro, o sea, que es algo que me parece muy importante para traer a la mesa, porque por una parte dices que en el pasado hay un doble sentido, por una parte lo añoramos, ¿no? O sea, los tiempos en que era todo maravilloso, y por otro, cuando sucede algo, decidimos olvidarlo y entonces lo repetimos, o sea, eso en cuanto al pasado. Y en cuanto al futuro, no lo vemos, o sea, no prevenimos nada, no somos así como una sociedad que de verdad se encarga de ver hacia dónde quiere ir, cómo lo va a lograr, o sea, es complicado, o sea, sí es algo como a veces hasta cultural, hay que luchar contra eso. Es un atavismo, es un atavismo heredado, no solo es autóctono, también tiene que ver con el coloniaje. Es decir, los mexicanos tenemos un problema con los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Hay una preponderancia a vivir el presente. Lo ves incluso en las vacaciones, o sea, van al Monte de Piedad, que sí, yo le diría al Monte Impío, pero entonces resulta que entregan las cosas y luego llegan de vacaciones y no tienen. O sea, vienen las olas de que gastan, ¿verdad? Y después ya no tienen una gran parte de nuestra población, es algo muy sintomático. Con respecto al futuro, no tenemos una cultura de previsión. No la tenemos y debemos de tenerla. Con respecto al pasado, pues es muy ambivalente, o sea, nos enorgullecemos del pasado, pero ¿quiénes nos enorgullecemos? Hay un doble discurso. Por ejemplo, los grupos pudientes o la gente privilegiada a veces pondera la artesanía mexicana, las culturas ancestrales, pero la realidad los desprecia, los patea, los margina, ¿sí? Prefiere cosas artificiales de plástico, por ejemplo, a adquirir ciertos productos de verdad, que son, vamos a decir, de origen natural, pero que además tienen un sello, un karma de la espiritualidad de las diferentes culturas del país. Y no es que yo les quiera imbuir, ¿verdad?, de un nacionalismo cerrado, recalcitrante, ligado a las culturas autóctonas. No, tenemos cosas muy bellas. Y entonces, ese pasado queremos olvidarlo, por un lado. Por otro, México ha sido está considerado el quinto foco de la humanidad. Saben ustedes que hay más de 10,000 zonas arqueológicas. Saben ustedes que no hay ningún presupuesto, ni aunque tuviéramos una administración flamante, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pudiera remozar las 10,000 zonas arqueológicas de México. Pero, claro, eso hace que los mexicanos tengan un impacto psicológico en la arqueopalia del pasado y tengan un presente un poco angustiante y un futuro que no existe. Entonces, la mayoría de los mexicanos se van por el presente. Y desde luego pues no hay una cultura de prevención,
Y Ahorita que eso es mencionas eso, importantísimo, menos de ahorro y de todo lo que se puede derivar a partir de ello. claro, Julio, algo importantísimo de lo que acabas de decir que me gustaría traer a la mesa es que, bueno, en algún tiempo, hace algún tiempo estuve platicando con un amigo, Luis Jorge Arnau, que se dedica a rescatar y, bueno, y a hacer visible todo lo que hay maravilloso en México, y decía, de verdad es impresionante que mejor otros países vean todo lo que existe en México que nosotros mismos. Y déjame decirte una cosa al respecto. Por ejemplo, en mi faceta de muralista, tengo pues ya 45 años de pintor y de muralista 40 y pico. Y pues nosotros nos hemos dedicado, los que quedamos, que estamos en extinción por cierto, nos dedicamos a escarbar, a rescatar los valores esenciales, pues no solo de México, yo he hecho murales en otros países, pero verdaderamente es una labor hasta arqueológica, Claro. que es bien importante. Y descubrimos, o sea, yo a través de los murales que he hecho, yo he aprendido muchas cosas. Es decir, también darme cuenta del límite de mi ignorancia y la necesidad de conocer más. Se vuelve como una adrenalina, así como los deportistas hacen ejercicio y si no hacen ejercicio se sienten mal. Pues los Igual que nos ustedes, dedicamos a los la parte artistas. creativa, intelectual, lo mismo nos sucede. Es decir, aprender, conocer, explorar, es un placer enorme. Julio, pues ya se nos acabó el tiempo, es una pena porque de verdad que decíamos que podíamos aprovechar otras 4 horas por lo menos aquí entre tu libro y todo lo que haces, pero yo quisiera simplemente agradecerte el estar aquí, muchas gracias por haber visitado desde los libros y pues, Mañana, sí, acuérdate que hay una última presentación en el Club de Periodistas. ¿En el Club de En Periodistas? Filomeno Mata a las 6 de la tarde, con un cóctel, Ok, antes Julio. de irme de México. Perfecto, mira, me dicen que vamos a un brevísimo corte y regresamos a despedir, ¿te parece bien? A de Bueno, acuerdo. enseguida volvemos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
www.puntoTV. Amigos, regresamos a Desde los Libros. Bueno, Julio, pues te decía que ya vamos al cierre. En principio, bueno, recordarles, amigos, que mañana estarán en el Club de Periodistas a las 6 de la tarde presentando El Otro Laberinto. Entonces, hay que ir, hay que ir. El Filomeno Mata número 8. Perfecto, pues ahí ya está todo el dato para que vayan. Y también decirles que nuestros amigos del Grupo Editorial Sensontle, la editorial del libro de Julio Carrasco Bretón, nos está obsequiando 2 libros del Otro Laberinto. Entonces, pues los invitamos a que sigan las redes sociales Desde los Libros, nos busquen en Facebook como Desde los Libros. Y en esta semana vamos a estar regalando estos libros. Ya les diremos cuál va a ser la mecánica, pero síganos para que se ganen uno de los libros de Julio. Julio, pues ahora sí, ya casi vamos a cerrar, pero me gustaría que con base en tu libro, en tus impresiones, como un mexicano que vive en París desde hace ya varios años, como un mexicano preocupado por nuestro país, nos digas qué deberíamos hacer para solucionar un poco de todo lo que nos haces ver en el libro. Pues mirarnos al espejo. ¿Recuerdan ustedes esa obra de Miguel León Portilla en la que alude al espejo de Tezcatlipoca? Es un espejo humeante, ¿no? Bueno, que nos veamos a ese espejo metafóricamente y que hagamos un balance. Lo podemos hacer como mexicanos. Y más en este momento, que es un momento en que se cierra un capítulo de la historia. No les va a gustar lo que voy a decir, pero bastante vergonzoso. Sin tendencia, sin nada. Han sido décadas perdidas para México y para Latinoamérica, para muchos países latinoamericanos. Cuando en Europa hay una crisis, yo me acuerdo de España, yo les decía, no, pues ustedes no están acostumbrados a las crisis, los latinoamericanos tenemos más de 3 décadas en crisis económicas, devaluaciones, ajustes económicos, etcétera. Entonces, yo pienso que ese es un capítulo en la historia de México, y que es muy importante que todo el mundo haga un balance, que haya menos egoísmo, que se entienda que podemos salir adelante como país. Adelante quiero decir no en un sentido demagógico, no, sino verdaderamente tener un cambio cualitativo. Un cambio cualitativo ahora, es decir, México cada 6 años, bueno, hasta los taxistas y los sexoservidores y sexoservidoras cambian de ruta. Pero en este momento el país, es decir, tiene que darle continuidad a las cosas buenas y eliminar las cosas que no han querido eliminar desde hace décadas. Sí, debemos de trabajar, debemos tener una mayor cultura de esfuerzo, mayor sentido de responsabilidad, porque es muy fácil criticar a la autoridad del ser y no predicar con el ejemplo. Sí, claro. O sea, ser más responsable el sindicato de trabajadores de la educación, ser más responsable los líderes de todos los sindicatos, ser más responsable los próximos gobernadores, ser más responsable el próximo gobierno que se encabezará a partir del 1 de diciembre, y como ciudadanos evitar la corrupción, porque la corrupción está en todos lados. La claro. corrupción ha tocado la médula, y alguien decía inapropiadamente, perdón que lo diga así, el gobierno que está por salir decía que la cultura de la corrupción, mamá mía, qué incultura de quien lo dijo. No puede haber cultura de la corrupción. Puede haber una corrupción, ¿verdad?, que genere atavismos, pero no puedes hablar de la cultura de la corrupción. Es como si yo dijera que en el caso de Al Capone se creó una cultura de Lampa. No es posible hablar. La cultura es algo que da vida, que se cultiva, que resplandece. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que cambiar. Y hablando de cultura, ojalá los presupuestos de cultura en este país aumenten significativamente, igual para la educación, porque lo único que cambia un país, señores, y lo demuestra la historia de la humanidad con 8,000 años, para que nos acordemos de las civilizaciones anteriores, es gracias al arte y a la cultura como producto de una educación. Ahí tenemos que reforzar nuestros presupuestos. Y en cuanto al arte, bueno, yo no lo digo por mí, yo estoy haciendo murales fuera, porque en este sexenio no pude hacer murales en México, porque hice 2 murales, pero no ha habido una promoción del muralismo en México. Incluso había gente dedicada a la cabeza de la cultura, y no quiero hacer del árbol caído leña,
pero despreciaban el muralismo como una cosa atrasada, cuando el muralismo es lo que, ya lo decía yo en otros programas, es lo que ha permitido que el mexicano tenga un imaginario de la historia de este país. Entonces hay que promover el muralismo. Hay muchos todavía, sobre todo artistas que yo he conocido en provincia, que son muy buenos en su oficio, en su inventiva, en su creación, y ojalá los gobernantes, ¿verdad?, tengan un poco de sensibilidad para que rescaten a través de esos murales los valores de identidad también locales, porque México es un ensamble de culturas, ¿sí? Y hay que preponderar eso, no que sea un ensamble de clasismo y de racismo, sino fomentar esos valores. Si tú le preguntas, por ejemplo, a alguien de Tamaulipas si conoce cuál es la verdadera historia de la guerra de castas, tal vez la mayoría no sabe. Y si le preguntas a uno de Yucatán o de Quintana Roo, por ejemplo, Quintana Roo, que ese dio el primer mestizaje de América por un accidente, una tempestad, cuando llega Jerónimo de Aguilar, ¿no? Y el guerrero, Gonzalo Guerrero, y Jerónimo de Aguilar, el fraile, ahí se inicia el mestizaje, y no lo han sabido aprovechar, sí, incluso nuestros propios gobernantes, para fomentar una identidad local, darle un toque a cada estado de la República. Obviamente sí existen estados de la República que tienen una gran personalidad, como Oaxaca, no me vayan a malinterpretar, las 32 identidades tienen pues una presencia, pero hay lugares en estados o entidades que no han podido sacar o rescatar esos elementos que los vuelven más atractivos, incluso hasta turísticamente. Sí, bueno, pues hay mucho que hacer, sin duda, Julio, pero ya nos das algunas pautas y yo creo que el paso A es leer tu libro, ¿no? Leer tu libro para enfrentarnos realmente a quienes somos, como dices, es una manera de ver el espejo, una manera inteligente y una manera, pues sí, un tanto dura, pero es lo que necesitamos también, ¿no? Que sea un poco dura esa confrontación con nosotros mismos y empezar a actuar. Te quiero agradecer, Julio, porque ahora sí, ya nos tenemos que ir. Te quiero agradecer el haber estado aquí en Desde los Libros. Siempre serás bienvenido, un placer conversar contigo y pues mucho éxito con El Otro Laberinto. Muchas gracias, eso esperamos. Así será. Bueno, amigos, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, estuvimos hoy con Julio Carrasco Bretón en Desde los Libros. Disfruten la semana y que tengan un excelente lunes. Hasta pronto. Bye bye. Tele.tv. Astele.tv